Leemos que el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos y hermanas que me escuchan en este lunes 8 de enero 2024. Un fuerte abrazo a todos ustedes, queridos hermanos, paz y bien. Que el amor de Dios nos acompañe siempre. Vamos a pedir la intervención gloriosa de la Virgen María, que ella como madre de la palabra, interceda por cada uno de nosotros, por nuestra vida, por nuestros familiares, nuestros hijos, y digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridísimos hermanos, la primera lectura está tomada de 1 Samuel, capítulo 1, versículo del 1 al 8. Su rival importunaba a Ana, pues el Señor la había hecho estéril. El salmo de hoy es el Salmo 115. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 1, versículo del 14 al 20. Queridos hermanos, en este Evangelio de hoy, ya después que Juan el Bautista fue entregado, Jesús se marcha a Galilea a proclamar el Evangelio. Fíjense, Juan estaba haciendo una labor encomiable de anunciar, de proclamar que todos nos convirtiéramos, que todos cambiáramos, nuestro modo de vida pasada y renazcamos con Cristo. Entonces Jesús, ya cuando entregan a Juan el Bautista, Jesús también nos hace la invitación a nosotros de convertíos y creer en el Evangelio. El Evangelio siempre cambia a las personas. Una persona que viva el Evangelio, que viva la palabra, es una persona diferente. Es una persona que la palabra de Dios no le pasa por encima y no le hace efecto. Una persona que el Evangelio, cuando lo toma, lo hace interior, lo practica. Una persona que practica el Evangelio es diferente a los demás. Usted no va a ver una persona que en realidad, y que tenga coherencia con lo que lee y con lo que practica,
el Evangelio no pasa por pasar, sino que le hace efecto en su vida. Una persona que practica el Evangelio siempre ama al prójimo, siempre trata de medirse al hablar con las personas para no ofenderla, para no herirla, porque tiene el Evangelio en su vida, lo practica como tal. Una persona que practica, y vuelvo y repito, es diferente, es diferente. Y por eso el Señor aquí dice, convertíos y creed en el Evangelio. O sea, van de la mano. Hay conversión, pero esta conversión tiene que llevarnos a creer en el Evangelio. Muchas personas que toman la Biblia como solapa solamente la parte de arriba, y ustedes lo ven, brinca por aquí, brinca por allá, pero no hay un cambio en su vida, no hay una transformación en su vida. Entonces el Evangelio no ha hecho el efecto. El Evangelio no ha hecho el efecto. Para que el Evangelio haya hecho el efecto, esa persona ha cambiado, ha dejado su antigua vida pasada y se ha renovado y ha hecho siempre el bien. Una persona que se deja transformar por el Evangelio nunca está maquinando en contra de su hermano para hacerle daño a su hermano, nunca. A su compañero de trabajo, a su pareja, nunca está tramando. ¿Por qué? Porque el Evangelio transforma, el Evangelio renueva, el Evangelio purifica a las personas. Nunca usted puede estar tramando contra su hermano, cómo hacerle daño a su hermano, porque el Evangelio limpia, baña, transforma. El Señor no nos hace una invitación a propósito aquí, convertíos y creed en el Evangelio. Y el Señor, aparte de que estaba proclamando el Evangelio, llama a algunos servidores de la palabra y pasando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando las redes en el mar. Ese era su oficio, ese era su trabajo. Pero viene el Señor y le hace otra encomienda, otro trabajo que tienen que llevar a cabo. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La humanidad entera necesita de buenos trabajadores para que la palabra de Dios llegue a un fin que es la transformación de las personas. Por tanto, se necesitan trabajadores que se afanen para que llegue la palabra de Dios en todos los rincones, en toda la vida del ser humano. Es importante volver a los anales de la Biblia, o sea, estudiarla, practicarla, leerla, para que sirva de canal, porque el Señor fue preparando a los discípulos para que sean verdaderos pescadores de hombres y que por medio de su palabra y su testimonio las personas puedan seguir a Jesús, puedan seguir a Jesús. Si Jesús hubiese querido, hubiese elegido ángeles, porque él tenía la facultad y tenía el poder, pero eligió hombres como tú y como yo, condición pecaminosa. ¿Para qué? Para que el testimonio de nosotros sirva de ejemplo para las demás personas. Por tanto,
el Señor fue invitando. El Señor hace una invitación. El Señor no forza a nadie a seguir. Mucho cuidado con eso. El Señor no forza a nadie a seguirle. Hace una invitación. Te hace una invitación a ti, me hace una invitación a mí. Y te invita a trabajar a favor de su causa para que el Evangelio se extienda, para que su palabra se extienda. Cuán importante es que retomar la palabra de Dios. A veces tenemos buenas Biblias, buenas, y esa Biblia ni siquiera la tomamos para leerla y ver. Y fíjense que uno tiene que leer la palabra de Dios con el mismo espíritu con que se escribió. Fíjense, con el mismo espíritu con que se escribió. Así debemos leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre va a ser nueva, siempre va a ser transformadora, siempre va a ser especial para nuestras vidas. Y una persona, como le dije, que no le haya cambiado el Evangelio, una persona en realidad que está bajo la ignorancia y bajo la mediocridad de creer que le ha transformado y usted no ha cambiado ni un ápice de su vida. Cuán importante que el Evangelio, la palabra de Dios, llegue a todos los rincones del mundo. Porque la palabra de Dios transforma. La palabra de Dios purifica, limpia, quita cualquier maldad. Una persona que lee la palabra de Dios y la hace suya, ya su vida pasada no va a practicarla, porque ya es un hombre nuevo. Es un hombre nuevo, es un hombre que ha renacido, nuevo. Entonces, por tanto, queridos hermanos, Jesús nos hace una invitación a nosotros para que seamos fuentes transformador también para las demás personas, para que seamos testimonio de vida. Nosotros tenemos que ser testimonios de vida para las otras personas. En mi familia yo tengo que ser testimonio, yo tengo que ser modelo. Para mis hijos tengo que ser testimonio, tengo que ser modelo, tengo que ser ejemplo para mis hijos. Yo no puedo decirle a mis hijos que se comporten de esta manera cuando yo no estoy ni siquiera comportándome con una gran ética espiritual. Entonces es importante que haya una transformación total y que se comience por la familia. Porque ahí está la prole, que son los hijos. ¿Y qué sucede? Que los hijos van viendo todo lo que hacen sus padres. Y si los padres tienen una conducta inapropiada, ellos van a adoptar esa conducta como tal, como buena y válida. Porque están viendo de sus padres. Si sus padres comienzan entre ellos a discutir, a pelear, es un hijo que va creciendo con la conducta agresiva. Pero nosotros no nos damos cuenta. Por eso no es bueno ni siquiera plantear cosas delante de los hijos, sino hablar a solas, que ni se enteren. Cualquier situación. Ahora, como tal, si tenemos que ponerlo en cuenta o tomarlo en cuenta para una situación, digamos, familiar, de solución familiar, pues lo ponemos en cuenta. Hay personas que no. Hay personas que actúan de una manera macabra, una manera, una manera de tal manera que no le importa nada. La gente quiere vivir medalaganariamente, no me importa.
son esclavos de la gana porque no me hago lo que me da la gana, vivo como me da la gana, no me importa el qué dirán, pero una conducta y una ética que le pide cuenta a usted. Usted debe actuar de una manera ética, de una manera profesional y actuar de una manera educada con los hijos, con su esposa, con su esposo. Trate de ser modelos también. Trate de que usted ha adoptado la palabra de Dios en su vida. Trate de ser diferente. A veces nos critican muchas veces porque nosotros leemos la palabra y estamos en los primeros bancos en la iglesia. Y sin embargo no hemos cambiado. No hemos mantenido iguales. Y si la palabra de Dios no nos ha transformado, pues debemos revisarnos. Debemos revisarnos porque hay algo que anda mal. Entonces, cuán importante es que la palabra de Dios tome terreno en nuestras vidas, pero ella nos transforma, pero nosotros tenemos que ejecutar, ir trabajando para que las cosas vayan en nuestras vidas mejorando y para que vayamos siempre siendo diferentes personas. Que Dios le bendiga, queridos hermanos, que tengan un buen inicio de semana. Un fuerte abrazo a todos ustedes.